Seguimos adelante aquí en Telebuen recibiendo con mucho gusto al señor subsecretario Gabriel Lima. Es el jefe de delitos complejos de la Jefatura de Policía de Montevideo, del crimen organizado y del área delitos informáticos. Basta citar esta denominación para entender claramente la altísima complejidad de su trabajo diario. Gabriel, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, es un gusto recibirlo por acá. Igualmente. Trabajan en el área unas 25 personas a su cargo, a su mando, y específicamente en delitos informáticos 5 personas. Exacto. Una pregunta obvia, que de pronto no sé si corresponde realizarla, pero en realidad muchos estarán preguntando, ¿qué es un delito informático? O sea, ¿cuál es el concepto de delito informático? O sea, en Uruguay como en otros países no hay una definición específica sobre lo que es un delito informático. Lo que se hace es, según el medio que se utiliza para cometer un delito, muchas veces se le denomina informático y siempre se le denomina informático cuando el fin es un medio informático. Ajá. Por ejemplo, intentar sustraer información de una base de datos ya es un delito informático. Pero utilizar el medio informático para concretar un delito ya tipificado en el código, muchas veces no es delito informático, pero se utiliza la informática para investigarlo. O sea que claramente el código ha sido superado por la modernidad en alguna medida. Hay algunas situaciones que no ha pasado que se necesitaría tener una figura definida, llámese estafas, que en otros países son fraudes electrónicos. Acá se trabaja la estafa tradicional del Código Penal y sí, hay algunas situaciones que se tendrían que rever. Lima, se tendrían que rever desde el punto de vista legislativo, notoriamente. Sí, desde el punto legislativo y también a nivel internacional con algún tipo de tratados, porque muchas situaciones ocurren desde el extranjero, siendo objetivos los uruguayos, Claro. Y demora mucho la transmisión de información, llegar a ver si amerita una extradición, una investigación que se inicia acá, etc. Bueno, la clásica, te ganaste un auto, por ejemplo. Yo he recibido un mensaje donde me gané una camioneta y $5.000. Mire usted, Pero... bueno, lo felicito. No, lo rechacé. ¿Cómo se dan esas situaciones? Porque uno puede asumir que hay que ser muy incauto para caer y sin embargo, bueno, a veces en esa euforia se cae, ¿no? Sí, hay varias denuncias que se han recibido donde si la persona no es víctima, que no giró dinero o algo, digo, se toma como conocimiento nada más, pero hay denuncias que han girado dinero al extranjero por diferentes hechos y bueno, se están investigando. Lima, ¿puede decirse que el delito informático, bueno, como lo interpretan ustedes, es un problema inquietante en Uruguay, va en crecimiento? Uno debería suponer que sí, en la medida en que la informática crece, que ya forma parte de nuestras vidas, uno debería suponer que sí, que ha crecido. Sí, ha crecido a nivel mundial. Claro. Inclusive la modalidad, la utilización de los medios informáticos para concretar delitos es más utilizado que antes. Es un medio muy anónimo para cubrir los pasos quien quiera delinquir utilizando la informática. Claro, allí está ese entramado que generan las redes, ¿no? Que uno siempre supone que detrás de estas cuestiones nunca se va a descubrir al autor del delito informático. Mencionábamos lo del sorteo del auto, de la camioneta en este caso, porque puede llegar a ser, siendo grave, un tema relativamente común y que no daña. Pero hay circunstancias que a ustedes los tienen en un estado de alerta permanente. Uno es el de la pornografía infantil. Sí, exacto. Ese es uno de los pilares de las investigaciones nuestras. Ha crecido en Uruguay, los autores uruguayos, sin ir más lejos, en diciembre se procesó a un masculino de Trinidad y otro de Solimar, las últimas 2 semanas de diciembre, por pornografía infantil. Y siendo más recientes, otro departamento de la División de Crimen Organizado, que es el Departamento de Vigilancia, la semana pasada detuvo y hizo que se procesara a la madre de una chica de 15 años que tenía determinada discapacidad y a un masculino porque le hacía prostituirse. También fue enrabado esa gente procesada por la ley 17.815, que es sobre prostitución o pornografía infantil. Bien, debe ser tremendo. ¿Usted es padre? Sí, de 2 hijos. Bueno, debe ser tremendo también advertir esas situaciones con las que ustedes se encuentran a diario, es parte de la rutina que tienen. Exacto. Es muy difícil el análisis de los equipos cuando tienen determinado material de pornografía infantil. Las 3 personas que analizamos los equipos, digo, es muy chocante y generalmente va creciendo el grado de sadismo que hay, de abuso extremo hacia los niños y cada vez son más chicos. ¿Pero acá en Uruguay, Lima? No se ha aprobado la producción de esos videos y de ese material que se difunde, por ejemplo, estos últimos 2 procesados, pero sí se está analizando a ver si hay criaturas uruguayas o no, pero sí existen porque digo, están en los videos.
Entonces es bastante fuerte y también cuando es trasladada esa información al juzgado, ya sean los fiscales o los jueces que tienen que ver el mismo material, pero la verdad que es bastante chocante. Bien, no sé si corresponde a su área, pero ¿cuál es la pena que debe cumplir una persona que se le impute este delito y se le pruebe, por otra parte? Va a depender de qué figura de la ley 17815 infringió. Por ejemplo, la producción se castiga de determinada manera, o sea, el que produce, el que difunde, el que comercializa, va a depender de los artículos de la ley, cuál cometió la persona para que inclusive la ley incluye el tráfico de niños para estas acciones. Correcto. A ver si estoy en lo que es pertinente en este caso. Una cuestión es la pedofilia. Después está el tráfico de material, el abuso de menores traficando material que obviamente es tomado de forma totalmente reprobable. O sea, después está la red de prostitución infantil. Son como situaciones distintas, Lima. Son situaciones distintas, pero podrían enmarcarse. ¿Cuál es el tema? La pornografía infantil es un negocio muy lucrativo. Inclusive no se ha contratado acá, pero se sabe que hay personas que detestan la pornografía infantil, pero la utilizan como un comercio, porque genera mucho dinero. Entonces, cuando hablamos de prostitución infantil, digo, puede estar enrabada también la distribución de esa prostitución, o sea, cuando la criatura es abusada o un adolescente se prostituye, sea filmada y ser vendida eso porque es material bastante caro. Se estila que siempre cuanto menor es la criatura y más es el sadismo aplicado sobre ella, es más caro ese material. Pero desgraciadamente existe y alguien tiene que investigar. Bueno, es tremendo lo que ustedes dicen, porque, o sea, a más sadismo, más dinero. Sí, exacto, exacto. ¿Y hay un mercado local para eso? Esta gente, por ejemplo, digo, intercambiaba, pero también, ¿qué pasa? El pedófilo, cuando no obtiene material de la comunidad que pertenece, donde se intercambia y no es repetido, llega a comprar el material. Entonces, al comprar está pidiendo que se produzca. Y es toda una cadena. Gabriel, dígame, ¿cuentan con herramientas? Porque uno siempre piensa, vamos a suponer que en este caso la informática o la computadora es un arma que puede llegar a ser terrible, con un daño que provoca, que puede resultar irreparable. Comparado con otros tiempos, siempre se decía que había una línea que ya se había rebasado y era aquella donde el delincuente estaba mejor armado que la policía. En materia informática, ¿se puede decir también que el delincuente está mejor armado que la policía y que muchas veces su capacidad le permite evadir el control? La capacidad no. La capacidad, creemos... La capacidad técnica me refiero, ¿no? No, la capacidad técnica, lo que pasa es que nosotros tenemos que utilizar herramientas legales para investigarlo. Y hay muchas herramientas hacking que no podemos utilizar nosotros, pero ellos sí. Hay muchas herramientas que hay para ocultar los pasos que deja el delincuente informático que nosotros no podemos utilizar. Entonces, tecnológicamente tenemos lo necesario. Siempre la utopía es tener más, pero digo, con lo que tenemos da para trabajar y como te decía, el resultado está a la vista. Lo que ustedes tienen en todo caso son barreras vinculadas a la privacidad de la persona. Exacto, exacto. Hay muchas medidas que se toman, principalmente las empresas, que no nos permiten llegar a donde queremos llegar. Y si no, hay que recurrir a exhortos judiciales que demoran meses, etcétera. El delincuente informático, ¿dónde comete su delito? ¿En la casa, en la empresa? ¿Dónde se nota que tiene como mayor capacidad de producción de este material? Va a depender, estamos hablando siempre sobre pornografía infantil o estafas, porque después va a depender vamos a ir a otros temas, pero en todo caso me parece que sería bueno detenernos en el tema de pornografía infantil, que me parece tremendo. El delincuente puede operar desde su domicilio o puede operar de un lugar anónimo, llámese un cibercafé, una red wifi gratuita, etc. Si opera al domicilio, obviamente va a tener herramientas para ocultar su verdadero origen, ¿verdad? Porque si yo voy a amenazarte por teléfono, no te voy a llamar desde mi casa. Si lo hago es porque tengo herramientas para ocultar. Pero existen herramientas para develar también esa situación. Entonces, generalmente tratan de actuar de lugares que no sean identificados. También ocurre que de un cibercafé entrar a traficar pornografía infantil está muy expuesto. Entonces, a veces lo tienen que hacer de lugares privados. ¿Allí es una responsabilidad individual o también de la persona responsable del cibercafé? Y el cibercafé tendría, a mi criterio, digo, yo hace años que vengo peleándola, tendría que tener hasta un registro de usuarios, ¿no? O sea,
Si yo voy a un puesto de verdura a comprar un kilo de manzana, no perjudico a nadie. Ahora, si voy a un cibercafé a hacer uso de ese servicio, puedo perjudicar a alguien. Sin duda. Entonces, al poder perjudicar a alguien, tiene que haber un registro, un control de esos usuarios. Ajá. ¿Y hay un relevamiento de cibercafé? O sea, No. ¿hoy podemos saber cuántos cibercafés hay en Montevideo? No, no se puede. O sea, nosotros en particular no podemos saber porque pueden haber muchos cibercafés que no están legalmente establecidos. Y aunque haya un regulamiento de dónde están los cibercafés, nosotros lo que necesitamos es quiénes utilizan el cibercafé. Como te decía, un registro de usuario, Claro. una simple planilla que hoy en día no hay. Bueno, eso es preocupante.